saludar al doctor Jaime Andrés Sosa Moreno. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad CES, especialista en auditoría en salud de la misma universidad. También es especialista en alergología clínica de la Universidad de Antioquia y es experto en asma grave de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor. Bueno, doctora, usted lo reconocen en las redes sociales, de una vez le vamos a decir a los oyentes para que lo sigan como el alergólogo, es decir, el experto en alergias. Doctor, ¿cómo hace uno para manejar un asma? Yo creo que esa es la pregunta del millón hoy. Pregunta del millón. Yo creo que empecemos definiendo para que hablemos súper claro y tengamos todos un mismo idioma. ¿Qué les parece, Caro y Camila? Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria pulmonar, es una enfermedad que es muy heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede presentar con muchos síntomas, se puede presentar por muchos motivos y se puede presentar a diferentes edades. Los síntomas principales, ¿cuáles son? Son unos síntomas que se llaman síntomas obstructivos del flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestros pulmones tenemos una tubería que es la que lleva el aire desde afuera hacia el pulmón, que son los bronquios. Cuando tenemos asma, esos bronquios se inflaman y al tener inflamación, esos bronquios van a cerrarse un poco por esa inflamación y por ende producen obstrucción en el flujo de aire. Y los síntomas típicos de los pacientes con asma son entonces unos síntomas que generalmente van a ser tos con la risa, tos con el ejercicio, respiración forzada o con silbido, respiración que cuando se hace ejercicio el paciente va a sentir un poco más de ahogo y principalmente, digámoslo así, estos pueden ser los síntomas del paciente. Entonces, ya tenemos que definir el asma como inflamación pulmonar que puede ser por múltiples, digámoslo así, desencadenantes. La principal en el mundo es el asma alérgica. Hasta el 80% de los casos de asma corresponden al asma alérgica. ¿Alérgica a qué? A alergia respiratoria. Recordemos que la alergia respiratoria es la principal alergia a nivel mundial. Y aquí en alergia respiratoria podríamos encasillar, por así decir, la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica y asma alérgica. Doctor, entonces usted nos dice que esto se puede dar porque somos alérgicos a algo. ¿Eso quiere decir que nacemos con asma o esto lo podemos ir desarrollando por el camino? Correcto. Entonces, me parece también importante aclarar esa alergia a qué se da. Entonces, la principal causa de alergia a nivel mundial de alergia respiratoria son los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unos arácnidos microscópicos que están literalmente en todas partes, en el colchón, en la sábana, en las cortinas, en nuestra ropa, y estamos las 24 horas del día respirando esos ácaros. Cuando tenemos alergia respiratoria a esos ácaros, nuestro sistema inmunológico monta una respuesta inflamatoria hacia esos ácaros y se producen los síntomas. Entonces, para responderle su pregunta, normalmente nacemos con una predisposición genética que posteriormente, bajo ciertos estímulos, se podría activar y podría generar la alergia respiratoria. Entonces, en realidad no nacemos con asma, sino que bajo ciertos mecanismos, bajo ciertos estímulos, el paciente a medida que va creciendo podría desarrollar una alergia respiratoria y podría generar asma. Vea, doctor, uno ve que muchas veces los niños tienen ese inhalador, ¿no? Y utilizan el inhalador y uno los ve que les dicen, y yo lo comenté ahorita y usted me corregirá, que la natación les ayuda muchísimo para el asma. Mi pregunta es, si yo nací asmática o si de ya a los 5, 6, 7 añitos me da asma y empiezo a nadar, ¿se me puede eliminar o siempre voy a quedar propenso? No, esto no es así. Entonces tenemos que tener ahí dos cosas muy importantes que tú tocas. Y primero es el uso del tratamiento. Entonces, siempre que tenemos inflamación, en este caso inflamación pulmonar por asma, debemos tener un tratamiento médico. ¿Por qué? Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes en consulta y es que la inflamación es, hazte de cuenta, Caro, coger un cuchillo y dañar el tejido que estoy inflamando, en este caso el pulmón. Entonces, siempre que hay inflamación, hay cicatrices, hay remodelación, hay daño de la estructura natural del órgano que se está inflamando. Entonces, lo más importante siempre es tener tratamiento. En el caso del asma hay muchos mitos respecto a los inhaladores
que retrasan el crecimiento, que engordan, que generan dependencia en el paciente, que generan resistencia en el paciente. ¿Y por qué se dan estos mitos? Estos mitos se dan porque muchas veces nosotros los médicos no explicamos bien a los familiares y a los pacientes con asma que el tratamiento en asma es un tratamiento controlador, no es un tratamiento curativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo tenga el tratamiento, el paciente va a estar controlado, pero si yo retiro el tratamiento, el paciente se va a volver a enfermar. Entonces de aquí surge esa mala creencia que el paciente se volvió dependiente al inhalador, porque claro, mientras que está con el inhalador está bien controlado, pero yo retiro el inhalador y el paciente se vuelve a enfermar. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque el sistema inmunológico, que es el que reconoce la alergia, lo voy a poner en el caso del asma alérgica, tiene memoria inmunológica. Por eso nos ponen una vacuna y nuestro sistema inmune nos protege, puede ser de por vida con lo que le pusieron en la vacuna, pues con la alergia respiratoria pasa lo mismo. El sistema inmune reconoce una alergia, se la prende, yo hago tratamiento, controlo la inflamación, pero si yo quito el tratamiento, el sistema inmune va a volver a reconocer esa alergia y va a volver a generar los síntomas del asma. Entonces muchas veces esos tratamientos son para controlar y no para curar. Entonces, tratamiento se hace hasta que el paciente persista con los síntomas. Lo que pasa es que muchas veces la enfermedad se va modificando a través de la vida y en la gran mayoría de casos, a medida que el paciente va creciendo, el pulmón adquiere una capacidad que va a ser una capacidad mucho más grande que cuando era más, el niño tenía menos edad, era un niño más pequeño y probablemente ya no alcance a generar síntomas. Entonces el asma en gran mayoría de los casos se supera a medida que el paciente va creciendo. No pasa siempre. Respecto al deporte, cualquier tipo de deporte es completamente benéfico para el paciente con asma. Lo que pasa es que el asma tiene que estar bien controlada con un tratamiento médico, porque si ponemos a hacer deporte a un paciente con asma no controlada, pues no va a ser capaz de hacer ese deporte e incluso podría tener crisis o exacerbaciones secundarias a ese deporte, pero siempre el paciente bien controlado, excelente que haga deporte de cualquier tipo. La natación es excelente para ellos también. Doctor, ahí está Luis que tiene una pregunta para usted. Luis, ¿de dónde nos llama? Hola, muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo de la W y para el doctor alergólogo. De verdad que muchas gracias por este programa. Yo soy farmacéutico y me gusta siempre ahondar un poco más sobre esta información de los medicamentos y demás. Resulta que he escuchado, me han llegado algunas personas diciendo que a ellos se les quitó el asma porque algunos médicos le dijeron a sus pacientes que le quitaran la sal a todas las comidas, es decir, abandonar la sal. ¿Qué tan cierto tiene esto, primero que todo? Segunda cuestión, doctor. Ya que usted dice pues que el asma de cierta manera pueda que en algunas personas se dé en alguna etapa de la vida, las personas que sufren EPOC, ¿es algo parecido? Y si estos medicamentos, algunas personas se los quitan como el salbutamol, porque pues en algunos casos se puede producir una hipertrofia coronaria, ¿es también cierto que estos medicamentos pues en exceso pueden generar algún daño para algunos órganos del cuerpo? Muchas gracias y muy amable por la consulta. Listo, Luis, buenas tardes. Gracias por su pregunta, muy interesantes las preguntas. Entonces, vamos a empezar respondiendo. Recordemos entonces, vamos a hablar en el asma que más me corresponde a mí, que es el asma alérgica, que es el 80% de los casos. Recordemos entonces que el asma alérgica se produce por una alergia ambiental, alergia respiratoria, principal causa ácaros del polvo. Entonces acá no tiene absolutamente nada que ver la sal y hay muchos mitos también respecto a alimentación, sobre todo con los lácteos. Y se ha demostrado en estudios que esto no tiene absolutamente nada que ver. Muchas veces hay pacientes que refieren que los lácteos le pueden aumentar un poco las secreciones, pero cuando se hacen los estudios controlados y se hacen dietas de restricción o de eliminación de algunos alimentos, finalmente no se ve mejoría en los pacientes. Está claro que una alimentación saludable, una alimentación balanceada, una alimentación sana y libre de ultraprocesados es benéfica para todos nosotros, pero recordemos que, por ejemplo, en la gran mayoría, que es el asma alérgica, la causa no son los alimentos, sino que son los aeroalérgenos, o sea, alérgenos ambientales. Segundo, el asma es completamente diferente
a la EPOC. La EPOC es un acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se da por un mecanismo patológico completamente diferente al asma. Aquí lo que se hace es que casi siempre por exposición a biomasa, que sería humo de leña, por ejemplo, o humo de cigarrillo, los alvéolos, que son la estructura funcional del pulmón, se destruyen y generan enfisema, que son espacios llenos de aire. Entonces acá el tratamiento es completamente diferente, es una patología completamente diferente, y acá tenemos un factor de riesgo muy importante que puede ser el uso del cigarrillo o la exposición a biomasa. Respecto a los medicamentos, que era tu tercer punto, recordemos entonces que toda terapia que se haga en medicina es una terapia que se hace personalizada. Cada paciente, respecto al número de síntomas que tenga, respecto a las patologías que tenga, respecto a la facilidad que tenga para usar ese medicamento, va a tener una dosis diferente y una dosis que va a ser adecuada para cada paciente. Entonces no se puede generalizar que un medicamento es malo o que un medicamento es bueno, no. Cada paciente tiene un medicamento y una dosis adecuada que va a ser la mejor y la óptima para tratar su patología. Doctor, tenemos a Carolina en la línea también. Carolina. Aló, buenas tardes. Buenas, cuéntenos, Carolina. Bueno, mi caso fue que en mi familia pues nunca ha habido asmáticos. Yo de niña era muy sana y ya en edad adulta desarrollé lo que el doctor dice, un asma leve, una asma alérgica leve. La desarrollé más o menos a los 25 años, cosa que pues claro, cuando a mí me sucedió ese episodio de ahogo, pues yo me asusté mucho, no sabía qué me estaba pasando. Y yo nunca le puse cuidado a eso y desde hace más o menos unos 5 años estoy en tratamiento con Symbicort. Me están controlando, pero pues se supone que es leve. Lo que a mí me causa extrañeza es eso, que en mi familia no hay asmáticos, yo de niña fui muy sana y pues ya en edad adulta se desarrolló. Hola Carolina, buenas tardes. Tocas un súper buen punto y muy interesante. El asma se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, una alergia se puede desarrollar en cualquier momento de la vida y no siempre tiene que haber un antecedente ni personal ni familiar de asma. Entonces, perfectamente puedes desarrollar asma en cualquier momento y lo que deberíamos investigar es qué subtipo de asma tienes. Tú refieres que es asma alérgica. ¿Por qué? Porque en alergología, yo hago muchas publicaciones acerca de esto. Ahorita Caro dijo mis redes, se pueden meter y están todos bienvenidos en Instagram, @elalergólogo. Ahí pueden encontrar algunas publicaciones respecto a una terapia que se llama inmunoterapia o vacunas de alergia, que son conocidas así, digámoslo en el medio, como vacunas para la alergia. Estas vacunas son la única terapia que sí modifican la enfermedad alérgica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago esta terapia de inmunización al paciente, lo que yo logro es, por así decirlo, borrar esa memoria del sistema inmune que me reconoce ese alérgeno. Entonces, lo que yo logro con estas vacunas es que el paciente cada vez tenga menos síntomas, tenga menos riesgo de hospitalización, tenga menos uso de medicamento e incluso en algunos pacientes puedan superar su alergia. Entonces esta es una alternativa también, porque también hay pacientes con rinitis, con conjuntivitis y con asma alérgica que ya llevan muchos años de síntomas, muchos años de tratamiento y tienen una enfermedad difícil de controlar, pues esta sería una alternativa para que consulten con su alergólogo. Otro punto súper importante que tocó Carolina es respecto a una posible asma leve. Quiero también traerles a colación algo y es que no nos podemos confiar de que el asma sea leve y que no nos importe el tratamiento. Ojo, el asma sea cual sea, tiene que estar bien controlada y tiene que estar con terapia óptima. Para que un asma esté bien controlada, el paciente no puede tener ninguna limitación en las actividades de la vida diaria, no puede tener síntomas de asma más de 2 veces por semana, no puede tener ni un solo despertar nocturno en la semana por culpa de asma y no debió haber usado medicamento de rescate más de 2 veces en la última semana. Si el paciente no cumple con estas condiciones, su asma está parcialmente controlada o mal controlada y necesita ajuste de medicamentos. Pues les cuento unos datos muy alarmantes y es que entre los pacientes que tienen mortalidad por asma, hasta el 50% de los pacientes tenían un asma leve, supuestamente, que no se había exacerbado en el último mes.
Entonces, miren, por eso es tan importante que el paciente siempre tenga control óptimo. Un paciente asmático bien controlado se debe comportar como un paciente sin la patología. Les traigo 2 ejemplos de deportistas de alto rendimiento. David Beckham tiene asma moderada grave y Michael Phelps, medallista de natación, también tiene asma. Entonces son pacientes que pueden ser deportistas de alto rendimiento sin ningún problema desde que tengan control farmacológico completo. Mire, doctor, aquí nos pregunta una oyente, para un niño de 6 años que fue diagnosticado hace poco de asma, ¿qué remedios caseros se le pueden dar? Y aprovecho para decir si son buenos y si son útiles los remedios caseros, esto del ajo, del jengibre, que la miel, ¿sí sirve? Buenísima pregunta. Entonces, la verdad es que yo ejerzo una medicina que se llama medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Es una medicina donde por medio de estudios especiales que son controlados y donde por métodos estadísticos se corrigen los errores que se dan al azar, se obtiene un mejor tratamiento para una patología. Y la verdad es que yo a mis pacientes no les recomiendo absolutamente ningún remedio casero. ¿Por qué? Porque estos remedios caseros no tienen estudios y yo no voy a arriesgar. Les voy a poner un caso. Si fuera mi hijo, sabiendo que hay un medicamento que tiene 100 estudios donde ya hicieron muchas pruebas de seguridad, de efectividad, de eficacia, de control, a hacerle un tratamiento con otra cosa que no sea algo comprobado. Entonces yo a mis pacientes no se los ordeno. Si hay otra corriente de medicina que los considera, está bien, está perfecto, hay muchas ramas y hay muchas formas de ejercer la medicina, pero por mi parte yo no les ordeno, por así decirlo, tratamientos caseros. Mire, doctor, yo acá estoy. Lea que usted viera todos los mensajes que nos están mandando y estoy tratando de filtrarlos. Discúlpeme la demora, pero sí quiero tratar de filtrarlos. Dicen, tengo un nene de 7 años con alergia de ácaros. En casa tratamos de tener las recomendaciones de aseo y demás, pero en la calle es muy difícil y cuando tiene piscina en la noche siempre tiene reacción de tos. No ha llegado a tener asma, pero el miedo está. Soy Eduardo desde Cali. ¿Qué le podemos decir a Eduardo? Sí, miren, la guía de rinitis y de asma considera, por así decirlo, algunas opciones que pueden ayudar al control de ácaros en la casa. Yo les digo a mis pacientes, eso es casi imposible, es que es muy difícil porque son microscópicos, entonces usted tiene perfectamente limpio el polvo de la casa que usted ve, pero en realidad ahí están los ácaros de todas formas donde usted no lo ve, en el colchón, en la sábana, en las cobijas, en los peluches, en los libros, en todas partes. Entonces, ¿qué recomienda la guía? Recomienda que la habitación del paciente con alergia respiratoria sea una habitación, como yo les digo, minimalista, que no tenga peluches, que no tenga libros, que no tenga tapetes, que no tenga cortinas con mucha tela para evitar que se acumule ahí, digámoslo así, el ácaro y el polvo. Que la habitación, sobre todo la cama, la ropa de cama, los tendidos de cama, las cobijas sean cambiadas y lavadas al menos una vez por semana. Que traten de hacer el aseo cuando el paciente no esté en la habitación o si el paciente es quien tiene que hacer el aseo, lo haga con tapabocas y trate en vez de barrer, de sacudir con un trapero o con un trapo húmedo para que se quede pegado el polvo ahí. Respecto a la parte de la piscina, habría que valorar si de pronto tiene rinitis, si la tiene bien controlada o mal controlada, pero respecto al asma es impredecible si en algún momento el paciente va a tener asma. Por epidemiología o por estadísticas, hasta un 30% de los pacientes que tienen rinitis podrían tener asma. Afortunadamente es, entre comillas, bajito el porcentaje. Al revés ocurre con el asma. Hasta el 80% de los pacientes ya asmáticos tienen rinitis. Es mucho más común al revés. Estamos a esta hora con el doctor Jaime Andrés Sosa, alergólogo, hablando sobre asma. Vamos a ir a una pausa, pero recuerden que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Estamos en Salud y Algo Más, hablando sobre el asma con el alergólogo, el doctor Jaime Andrés Sosa. Desde Miami nos llama Yamile. Yamile, muy buenas tardes, cuéntenos. Buenas tardes, doctor. Pues mira, tengo una niña de 12 años que ya desde muy chiquitita sufrió de alergias y bueno, la pusimos en un tratamiento con inyecciones. Pero pues al principio le ponían una inyección cada semana, casi por un año como por un año. Y así como otros 8 meses empecé con inyecciones cada mes.
Mi pregunta es, y bueno, tiene además tratamiento con Symbicort, tiene medicamento de rescate albuterol, tiene que tomar Monteluca todas las noches y por la mañana Cistrep. Entonces yo, imagínate, tiene 12 años y tiene este montón de medicamentos. Y yo no entiendo si esto va a tener fin alguna vez, si estas inyecciones va a poder dejarse de poner alguna vez. ¿Qué implicaciones a futuro tiene tanta medicación pues para ella, ¿no? Y si hay alguna cosa que pudiera hacer como para cambiar no sé, como la manera de vida de ella, porque es que solo medicina todo el tiempo, me preocupa muchísimo. Y bueno, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces acá nuestro oyente toca uno de los temas que yo ya había hablado, que ya había expuesto, que era la inmunoterapia o las vacunas de alergia. Probablemente eso es lo que le estén haciendo a su hija. Esta vacuna, recordemos que es la única terapia que cambia la enfermedad y que logra bajar el uso de medicamentos y desmontar el uso de medicamentos. Como toda terapia, responde o actúa diferente en cada paciente. Normalmente lo que nos dice la guía de práctica clínica de inmunoterapia es que antes de un año de tratamiento, el paciente ya tiene que haber visto mejoría, tanto en los síntomas como en el uso de medicamentos. Entonces es súper importante que hables con tu alergólogo, si ya ha pasado un año, preguntarle hasta cuándo van a seguir, cuánto tiempo va a seguir esta terapia. Respecto a la preocupación por medicamentos, definitivamente está claro que es mucho mayor el beneficio que yo tengo teniendo un paciente con asma controlada, con dosis adecuada de medicamento, así utilice 1, 2, 3, 4 medicamentos o 5 medicamentos. Entonces es mayor el beneficio de tener esos medicamentos que tener un paciente no controlado, mal controlado o con terapia subóptima, porque como ya había comentado también, recordemos que incluso un asma, entre comillas, leve, cuando está mal controlada y mal tratada, puede tener riesgo de hospitalización o incluso de mortalidad. Entonces, respecto a los medicamentos, mientras tengas dosis adecuadas y sean los medicamentos óptimos para controlar tu asma, no hay problema. María, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? Yo ya de UGA, muy buenas tardes, agradezco mucho. Soy asidua oyente del programa todos los días. Es que yo sufro de asma desde niña, yo ya soy una adulta mayor y nunca he podido despegarme de los inhaladores. Ahora estoy usando salbutamol y Alergy. Y siempre me chilla mucho el pecho y a veces a la medianoche me levanto asfixiada. Listo, entonces acá tenemos que tener en cuenta algo. Recordemos que yo ya había expuesto los criterios de control de asma. Uno de ellos es que no haya absolutamente ningún despertar en la noche y otro de ellos es que el paciente no tenga síntomas de asma más de 2 veces por semana. En este caso que dices tú, la sibilancia o el pecho que te está chillando. Entonces esto indica que tu asma no está bien tratada y que se deben modificar el tratamiento, modificar las dosis o los medicamentos, por lo que te sugiero que consultes para que te encuentren una dosis adecuada que te permita llevar una vida completamente normal. Creo que tenemos otro oyente en la línea. Luis, buenas tardes. Doctor, una consulta. Yo sufro de rinitis desde hace mucho y hace 2 años fui operado de pólipos nasales. Y después de la operación perdí la capacidad olfativa que hasta el momento no la he recuperado. Quisiera saber qué recomendación me da, qué seguimiento puedo hacer, porque desde la otorrino me recomendaron terapias olfativas, pero aún así no la he podido recuperar. Gracias. Listo, Luis, perfecto. Entonces, una de las patologías que coexisten muchas veces con la rinitis o con la sinusitis crónica es la poliposis nasal. La poliposis es el aumento de un tejido que se denominan pólipos, como su nombre lo dice, que muchas veces inflama toda esa mucosa nasal y una de esas complicaciones es la pérdida olfativa. Entonces, ¿qué se debe evaluar? Se debe evaluar, Luis, que tengas un tratamiento óptimo. Eso es lo más importante, que tengas un tratamiento médico óptimo para controlar la inflamación. Ahorita tenemos muchísimas terapias para el tratamiento de la poliposis nasal, sobre todo si hay poliposis recurrente, que el paciente ya ha sido expuesto a cirugía. Hay diferentes tratamientos y definitivamente
te recomiendo que sigas los consejos del otorrino o del otorrino, que es finalmente el especialista que se encarga de esa patología como tal. Jaime Andrés Sosa, y lo pueden encontrar en Instagram como el alergólogo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Salud. Y algo más, doctor, ¿qué le quiere decir por último a los oyentes? ¿Dónde lo pueden seguir y dónde le pueden pedir cita? Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saben que este espacio me encanta para que derribemos mitos y podamos aclarar muchísimas dudas. Me pueden seguir en @elalergólogo. Yo hago consulta presencial en Medellín. Ahí en mi Instagram, debajo de mi nombre, está el link para pedir información. También hago consulta virtual, que es excelente opción a cualquier parte de Colombia y del mundo. Entonces, bienvenidos todos los oyentes también.